Jonestown. Esta era una comunidad en medio de la selva, aislada de todo el mundo, que decía haber alcanzado el cielo sobre la tierra. It's the most beautiful place I've ever been in all my life. This is a beautiful place here, and it's fun over here. It's really good. There's no racism here, and it's the most beautiful feeling. Un lugar donde no había racismo, homofobia ni ningún tipo de discriminación. Un supuesto paraíso que terminaría en una de las mayores masacres de todo el mundo. Esta es la historia de cómo Jim Jones convenció a casi 1000 personas a quitarse la vida. En los años 50 y 60, Estados Unidos era un país inundado en conflictos sociales. Movilizaciones como las de los derechos civiles de los afroamericanos, la oposición a la guerra en Vietnam, sumado con múltiples asesinatos públicos como el de John Kennedy y de Martin Luther King, harían que miles de estadounidenses buscasen respuestas en diversos grupos religiosos. En este contexto surgiría un grupo conocido como The People's Temple, el Templo de la Gente en español, fundado en 1954 en Indianápolis por Jim Jones. Jones era un líder extremadamente carismático que proclamaba tener poderes sobrenaturales, logrando así que su iglesia crezca en popularidad debido a que realizaba muestras públicas de sus supuestos poderes en las cuales fingía realizar milagros, como leer mentes o curar personas. Are your fingers numb in your right hand? Having enormous headaches in your head? Yes. Reach your hands out. Reach your hand out to me. Reach the fingers out that are bothering you. Now, is the pain gone? El Templo de la Gente se volvería popular específicamente en la población afroamericana, ya que Jones pregonaba abiertamente la igualdad racial, asunto que todavía estaba en discusión en Estados Unidos, ya que en muchos lugares de la época segregaban a los negros. Su inclusión llegaría a tal punto que a partir de 1959 empezaría a adoptar niños de diferentes razas, formando así lo que él llamaría la familia arcoíris. Jones también sería apoyado por los sectores más pobres, ya que su iglesia brindaba comida, ropa y refugio a los más necesitados de la zona, razón por la cual en 1960 sería nombrado director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis, elevando aún más su perfil. El líder del templo también estaba enamorado con las ideas del comunismo y el socialismo, lo cual ocultaría en un principio por miedo a ser juzgado por los demás, pero dentro de sus discursos él siempre asociaría los dichos de Marx y Stalin con pasajes de la Biblia, logrando de esa forma meter poco a poco su ideología en la cabeza de sus seguidores. Dentro de su ideología, el autoritarismo formaba una parte central, razón por la cual Jones le empezaría a exigir más a sus seguidores a comparación de las demás iglesias. Al principio empezaría pidiéndole a sus miembros que vistan ropas casuales al atender su iglesia para no discriminar a los más pobres. Luego les empezaría a pedir más cosas, como que en vez de pasar las fechas festivas como Navidad y el Día de Acción de Gracias con sus familiares, que en cambio la pasen en la iglesia con la gente del templo. Y así estas peticiones empezarían a aumentar gradualmente, de esta forma logrando que los miembros se comprometan más y más con el templo y sus objetivos. También durante este periodo, Jones comenzaría a ofrecerles un trato a sus miembros conocido como el comunalismo religioso, mediante el cual los miembros donarían todas sus posesiones materiales al templo a cambio de que éste satisfaga todas sus necesidades. La iglesia continuaría estando en Indianápolis hasta que Jim Jones proclamaría tener una visión del futuro. En esta visión, aparentemente el 15 de julio de 1967, el mundo se vería envuelto en una guerra nuclear, la cual terminaría formando un paraíso socialista sobre la Tierra. Para supuestamente protegerse del apocalipsis, Jones junto con varios integrantes de su culto se mudaría a California en 1965. Una vez allí se estableció en Ukiah, una localidad al noroeste de California, buscando crear una comunidad agraria autosustentable. Level of society, all socioeconomic income strata. Really, it's beautiful to see that all these divisions have been broken down, differences of economic position. We don't recognize these kind of areas in our group. There's just a warm fellowship and acceptance of all people. Pero al ver que esta ubicación dificultaba conseguir nuevos miembros, este mudaría su sede a la ciudad de San Francisco en 1972. En esta ciudad, Jones dejaría de ocultar sus inclinaciones socialistas y comunistas y poco a poco se empezaría a alejar del cristianismo, convenciendo a sus seguidores de que la Biblia era una herramienta para oprimir a los negros y a las mujeres. También les diría que el Dios en los cielos no era un Dios en lo absoluto, ya que no había otro Dios más que Él mismo, y que la única forma de conseguir la iluminación era abrazar el socialismo. Este cambio en su ideología probaría ser popular, ya que sumado con que volvería a falsificar milagros y que también abriría múltiples comedores y centros de asistencia para los pobres, esto le conseguiría un alto poder, fama e influencia en la ciudad, llegando a tener alrededor de 20.000 miembros.
Jones se vería altamente involucrado en las políticas de San Francisco, por lo que obtendría contactos con varios políticos de la zona, llegando a ser muy importante para la victoria de George Moscone como alcalde de San Francisco en 1975, por lo cual Moscone le daría un cargo público en agradecimiento. El líder del templo también formaría alianzas con columnistas importantes de los principales medios de comunicación de la ciudad, los cuales le darían prensa positiva por unos años. Desde la llegada del templo a California, Jones había empezado a consumir sustancias ilegales que aumentarían su paranoia, lo que lo llevaría a usar más y más el miedo para controlar a sus seguidores, diciéndoles que había un enemigo que buscaba destruirlos. En un principio el enemigo serían los miembros del Ku Klux Klan, luego pasarían a ser los nazis y finalmente pasaría a ser el gobierno de los Estados Unidos. También empezaría a amenazar fuertemente a sus seguidores, diciéndoles cosas como que aquellos que le fueran infieles a él o a sus enseñanzas sufrirían accidentes muy graves. Además, continuaría ejerciendo mucho control sobre sus seguidores al hacer que ellos tengan que entregar todas sus posesiones a cambio de una habitación en la iglesia y haciendo que aquellos miembros que trabajasen por fuera del templo entregasen todo su salario por el bien de la comunidad. Este control por quienes sobre lo seguían también se extendería a sus vidas sexuales, ya que obligaría a algunos miembros a realizar abortos, les pediría favores sexuales a las esposas de sus seguidores y violaría a algunos de sus seguidores hombres. Todo aquel que vivía en la iglesia y se resistía a los pedidos de Jones era fuertemente castigado con menores raciones de comida, trabajo más duro, humillaciones públicas e incluso violencia física. Ya para mediados de los 70 la prensa empezaría a criticar a Jones y a su culto más y más. Primero escribirían artículos exponiéndolo sobre cómo este no tenía realmente poderes mágicos y cómo todas sus demostraciones de estos supuestos poderes estaban arregladas de antemano, poniendo así en duda su divinidad. Luego empezarían a surgir artículos aún más graves para la reputación de la secta, ya que se entrevistarían a ex miembros del templo, los cuales expondrían todo el abuso físico, emocional y sexual que habían visto o sufrido dentro de la iglesia. Esto último generaría un enorme sentimiento de persecución en Jones que, previendo una posible intervención del gobierno a su culto, en septiembre de 1977, con 1000 de sus seguidores, se mudaría a un terreno de 10.000 hectáreas que había comprado en medio de la jungla de Guyana, donde podría formar la comunidad agraria autárquica que tanto había deseado, la cual según él sería un paraíso socialista. Jones, como todo egocéntrico que era, bautizaría este lugar como Jonestown. Quienes accedieron a este pueblo tuvieron que pagar un precio muy alto, ya que para poder entrar se requería vender todas sus posesiones y donarle la ganancia de estas ventas a la secta. Básicamente accedían a entregarse al templo por completo con tal de acceder a un paraíso como habían sido prometidos. Pero al llegar a este pueblo se darían cuenta de que más que un paraíso, Jonestown se asemejaba más a un infierno, ya que serían obligados a trabajar sin cesar 11 horas, unos 6 días a la semana en los campos criando animales y cultivando bajo el insoportable sol de Guyana. Sumado a esto, escapar de la comunidad estaba completamente prohibido y el simple hecho de hablar acerca de volver a Estados Unidos era muy mal visto por Jones. Get away from here, and by Christmas I will be gone. By Christmas, do you want to be gone? Yeah, well, if By I Christmas, was do you want to be gone? By Christmas, do you want to be I gone? would ask you, could I go home to make a trip to see my people? I have the power to send you home by Christmas, but it's not on Transworld Airlines. It's blasphemy. It's blasphemy to talk about going back when you have not been given any approval. Do you want to go home? No. Well, then be seated and shut your mouth and don't be in my face anymore. Además, los castigos para aquellos que le llevaran la contraria a Jones se volverían aún más severos, ya que como estaban aislados del resto de la sociedad, nadie les podía decir nada, por los que las palizas y métodos de tortura como encerrar gente en cajas y pozos eran bastante recurrentes como reprimienda ante la más mínima infracción, tanto para los adultos como para los niños. Las mujeres ya no podían negarse a tener relaciones con Jones, ya que en caso de hacerlo, ellas serían drogadas y violadas por el líder igualmente. La comida, que solo se componía de arroz y legumbres, era de pésima calidad, lo que haría que muchos de los colonos se enfermasen con fiebres altas y diarrea grave. Como si esto fuera poco, al unirse a este pueblo debías entregar tu pasaporte y los padres tenían que entregar a sus hijos a cuidado comunal, pudiéndolos ver brevemente durante las noches solamente si se comportaban bien. Y además, con la excusa de que el gobierno de los Estados Unidos los iba a invadir, Jones formaría un grupo armado con rifles integrado por sus más fieles seguidores para que supuestamente hagan guardia y los protejan, pero su verdadera finalidad sería evitar que la gente escape de Jonestown. El que mejor la pasaba en este pueblo era el mismísimo Jones, quien vivía en un paraíso a comparación de sus seguidores, ya que tenía una cabaña para sí mismo, tenía acceso a comida de mucha mejor calidad que sus seguidores y también era el único en Jonestown con acceso a la televisión y la radio, por lo que la información sobre el mundo exterior le llegaba solo a él, quien posteriormente le contaba una versión manipulada de las noticias a los colonos.
A medida que pasaba el tiempo y probablemente como consecuencia de las drogas que consumía diariamente, la salud mental de Jim Jones se iría deteriorando y su paranoia iría incrementando aún más ante una posible intervención de los Estados Unidos, por lo que organizaría 2 o 3 veces por mes lo que él llamó las noches blancas, en las cuales juntaría a todo el pueblo durante la noche para discutir temas que eran un posible peligro para la comunidad y también sobre cómo se debía actuar ante dicho peligro. En alguna de estas noches, Jones les diría a todos que debían morir. Posteriormente les obligaría a consumir una especie de jarabe, haciéndolos creer que este era veneno de verdad, amenazando con dispararles a quienes se negaban a consumirlo. Una vez que todos lo habían consumido, Jones les revelaría que todo era un simulacro que buscaba probar su lealtad. Mediante estas noches blancas, el líder de la secta iría preparando a sus seguidores para lo que él pensaba era una inminente intervención del gobierno estadounidense, diciéndoles que el suicidio era el único escape posible de las garras del enemigo que quería destruir su comunidad. En Estados Unidos, familiares de los miembros de la secta junto con ex miembros formarían el Comité de Familiares Afectados, el cual presionaría al Congreso para que investiguen al templo acerca de las acusaciones de abuso físico y sexual. I think that Jim Jones took his group down there because he was afraid to face the publicity and answer the questions here in this country. I don't think that he feels confident having people talk to their relatives. I think the only way he can survive and sustain what he started is to isolate all his followers from this country and from their families. Tras hablar con alguno de los integrantes de este comité, el congresista Leo Ryan decidiría investigar personalmente este asunto, por lo que, tras la aprobación del gobierno, se dirigiría a Guyana junto con una delegación del Congreso, periodistas, un equipo de televisión de la NBC y con 4 miembros del Comité de Familiares Afectados para ver de cerca qué pasaba realmente en Jonestown. En un principio, Jones se rehusaría a que Leo Ryan ingrese, pero ante las amenazas del congresista de exponerlo y de cortarle el financiamiento que recibía de los Estados Unidos a la secta, el líder se vería forzado a recibirlo. Una vez que Ryan y los demás entraron a Jonestown, sorprendentemente se encontraron con un cálido recibimiento por parte de los habitantes, quienes les prepararían una deliciosa cena y les organizarían un baile en su honor en el cual tocaría la banda musical de la comunidad. Luego, el congresista daría un discurso que buscaba demostrarles a los habitantes de forma indirecta que él no era su enemigo y que estaba ahí para ayudarlos. Pero a pesar de los aplausos, las sonrisas y la música, claramente esto no era más que una farsa, ya que el día anterior Jones les había dicho a sus seguidores cómo comportarse frente a los visitantes. El congresista lo sabía, ya que esa misma noche uno de los reporteros le mostraría una nota que había recibido de uno de los habitantes pidiéndoles que por favor lo saquen de Jonestown. Ya al día siguiente el ambiente se volvería más tenso, ya que 9 miembros decidirían escapar por la selva al amanecer, haciendo que los guardias de Jones vayan tras ellos. Sumado a esto, varias personas y familias del pueblo le pedirían al congresista que los lleve de regreso a Estados Unidos, lo cual generaría un clima hostil entre los fanáticos de Jones y aquellos que se querían ir. Mientras esto ocurría, los periodistas recorrerían Jonestown entrevistando a los habitantes. Are you happy here? Oh, I should say I am. I've never been any happier in my life. You want to stay? Definitely. I certainly do. Some people have said they couldn't leave if they wanted to. Do you think you could? Yeah, if I really wanted to, I'm free to go. Well, I believe it. I've been here a few days and I have absolutely no complaints at all. It is really nice here. Do I both understand you say that you both wanted Jonestown on this date, November 18, 1978? And your name is Brenda Parks. And what is your pleasure? What is your wish today? To go back home. And where is home? U.S. Siendo uno de estos entrevistados Jim Jones, quien, viendo que estaba perdiendo control sobre su pueblo, se mostraría muy agotado e indignado durante esta entrevista. Last night, someone came and passed me this note. He's the one that I'm just talking about. This is the man that wants to leave his son here.
Doesn't it concern you, though, that this man, for whatever reason, one of the people in your group... People play games, friend. They lie. What can I do about lies? Are you people going to leave us? I just beg you, please leave us. Bill, we will bother nobody. Anybody wants to get out of here can get out of here. We have no problem about getting out of here. They come and go all the time. I don't know what kind of game. People like publicity. Some people do. I don't. Al finalizar la entrevista se dirigiría enojado a todos los que lo estaban abandonando y les gritaría: lo dejé todo por ustedes, no pueden dejarme, son mi gente. Pero muchos de estos no le harían caso y se subirían junto con los periodistas al camión que se dirigía a la pista de aterrizaje del puerto Kaituma, donde se encontraban los aviones que los llevarían a casa. Originalmente, Leo Ryan se iba a quedar un poco más tiempo en Jonestown para ayudar al resto de personas que querían abandonar la comunidad. Pero mientras hablaba con Jones, uno de sus seguidores más fanáticos le gritaría por la espalda: vas a morir, hijo de puta, y le intentaría cortar el cuello por detrás. En medio de los gritos y la conmoción, esta persona sería detenida casi inmediatamente por otros de los miembros de la secta, dejándole una mancha de sangre en la camisa al congresista. Debido a este acontecimiento, Ryan se daría cuenta de que se encontraba en mucho más peligro de lo que creía originalmente, por lo que decidiría subirse al camión que iba hacia la pista de aterrizaje junto con todos los demás. Jim Jones, dentro de su paranoia, viendo que había quedado muy mal parado tras la visita del congresista y creyendo que ya era inevitable que el gobierno de los Estados Unidos interviniera en su comunidad, entonces decidiría llevar a cabo su plan final, por lo que infiltraría a uno de sus seguidores más leales, Larry Layton, en la camioneta que se dirigía a la pista de aterrizaje. A los miembros que realmente buscaban abandonar la secta les parecería muy raro que Larry dejase a Jones, por lo que le comunicarían sus sospechas a los periodistas, quienes no les harían mucho caso y los llevarían igualmente. Al llegar a la pista de aterrizaje se encontrarían con dos avionetas. La primera avioneta sería abordada por la mayoría de los ex integrantes de Jonestown junto con Larry Layton tras ser cacheados para evitar que carguen con armas. Sería entonces que, mientras Ryan y los periodistas abordaban la segunda avioneta, un tractor con remolque se les aproximaría y de él saldrían 9 hombres armados, los cuales abrirían fuego ante todos los que se encontraban en la pista. Al mismo tiempo, dentro de la primera avioneta, Larry Layton sacaría un arma que tenía escondida y empezaría a abrir fuego contra el piloto y los ex miembros de la secta, quienes rápidamente lo desarmarían. Varios lograrían escapar hacia la selva, pero como consecuencia de este ataque, 9 personas quedarían heridas y morirían 3 periodistas, una ex habitante de Jonestown y el congresista Leo Ryan, quien había recibido alrededor de 20 disparos cuando encontraron su cuerpo. En Jonestown, Jim Jones convocaría a sus seguidores a una última noche blanca y les diría a todos que este era el fin, que tras lo ocurrido en la pista de aterrizaje, el gobierno de Estados Unidos iba a venir tras ellos para torturarlos y matarlos, tanto a ellos como a los niños, por lo que les diría que la única escapatoria sería cometer un acto de suicidio revolucionario. Acto seguido, arriba de una mesa mezclarían el veneno líquido conocido como cianuro de potasio junto con sedantes y tranquilizantes y lo meterían dentro de una bebida sabor a fruta. Luego pondrían a todos en una fila para que consuman el veneno. Los primeros en consumirlo serían los niños y posteriormente los adultos. A todo aquel que quiso resistirse le terminarían inyectando el veneno a la fuerza. Lay down your life with dignity. Don't lay down with tears and agony. We've lived as no other people have lived and loved. We've had as much of this world as you're going to get. Let's just be done with it. Let's be done with the agony of it. We didn't commit suicide. We committed an act of revolutionary suicide, protesting the conditions of an inhumane world. Cuando las autoridades llegaron ya era demasiado tarde. 912 personas yacían muertas en el suelo, de las cuales más de 270 eran niños. Jones, a diferencia de sus seguidores, moriría por una herida de bala a la cabeza.